Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, y probablemente el último video del año que tengamos respecto a esta saga, vamos a continuar hablando de La Rueda del Tiempo con su quinto volumen, escrito por Robert Jordan, titulado Cielo en Llamas. Eh, Les quiero hablar primero de la edición. Aquí tenemos la portada, aquí tenemos el estandarte del dragón renacido. La Rueda del Tiempo, 5 si lo llamas Robert Jordan, así es el lomo. Se ve muy bonito cuando ya está con los otros 4 anteriores. El formato sigue siendo incómodo de leer, sigue siendo un formato muy difícil, pero una vez ya que te acostumbras, pues no está tan mal. Tiene unas 940 páginas más o menos. Es un libro muy grande, es un libro muy denso, pero es un muy, muy buen libro. Estas ediciones me gustan porque rescata toda esta esencia, toda esta belleza que llegan a ser las Aes Sedai en los libros, todo esto de toda la atmósfera, todo lo que Robert Jordan hizo en su mundo fantástico se ve de una muy buena manera aquí en las portadas, reflejando la esencia de la misma y también pues englobando todo lo que es el mundo de la Rueda del Tiempo. El quinto volumen de la Rueda del Tiempo. Brad aguarda en Ruidian a que los clanes de los Aiel finalmente se unan bajo su mandato para cumplir otra parte de la profecía. Pero Huladin, jefe de los Shaido, se ha adelantado y ha empezado a sembrar el caos por las tierras húmedas, por lo que el dragón, Moraine, las sabias, junto con Matt y Egwene, deberán frenar la ciega del jefe, mientras una gran cantidad de intriga rodean a los personajes. Como segunda trama, tenemos a las aspirantes Aes Sedai, quienes tras su batalla en Tanchico son perseguidas por Moghedien y el Ashra Negro, pero la Torre Blanca ya no es un lugar seguro para nadie, así que deberán sobrevivir para ayudar al dragón. Puede que en esencia sea muy similar al libro anterior, puede que en esencia muchos digan, ok, esto es exactamente lo mismo que vimos en El Ascenso de la Sombra, puede que sea exactamente lo mismo, las mismas historias, y puede que el cuarto libro no haya servido de mucho. Yo igual pensé lo mismo mientras estaba leyéndolo, pero no fue así. Y este libro de aquí se coronó como mi libro favorito dentro de esta saga, hasta el momento. En los primeros 4 libros todo sigue exactamente en la misma estructura. Y aquí sorpresivamente no fue así. Aquí es un libro completamente diferente. El desarrollo de los personajes, la prosa de Robert Jordan, las cosas a las que se enfrentan los propios personajes, resulta ser algo completamente diferente y resulta ser algo fresco dentro de la saga, algo diferente. Junto con el cómo se va ejecutando la historia, ya no queda espacio para pensar que es la misma estructura. Aquí ya no hay de repente ataques de los renegados o de los prologues o de los fados en las primeras páginas. De hecho, apenas aquí tenemos apariciones de esos seres tétricos y perturbadores. Tampoco los personajes están en un lugar esperando a que se cumplan las cosas para poder ir hacia otro lado. No, aquí ellos ya prácticamente toman sus decisiones y van forzando ciertas cosas en el entramado. Por otra parte, los roces entre los personajes y la química que tienen no es ni de cerca lo que yo tenía pensado que iba a pasar. Yo dije, ok, esto probablemente va a hacer que tengan algún roce y de repente vuelvan todos a ser felices y vuelvan a ser amiguis y bla, 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 bla. Sí, pero no. Hay algunas cosas que sí se pueden arreglar, pero es que el detalle es que los personajes ya han pasado por tanto. Ya no son los mismos desde el ojo del mundo o siquiera desde el libro anterior. Ya no son los mismos personajes, ya son diferentes. Ya han pasado por muchas cosas traumáticas que les han hecho cambiar su perspectiva, que los han hecho madurar y evolucionar como personajes. Exploramos sus dudas, miedos, la valerosidad al momento de enfrentar retos que son imposibles de enfrentar o que requieren de un gran valor. Aquí ya no son niñitos que juegan a ser adultos, aquí ya no tienen dudas, o sí las tienen, pero ya no son las típicas dudas habituales. Y el dragón ya está seguro que es el dragón y se pone la piel del dragón para hacer las cosas.
Las sabias, las Aes Sedai, las aspirantes, los mentirosos, los vividores, están conscientes de que tienen que rendir un papel muy importante dentro de esta historia, dentro del entramado para mantener sus vidas y al mundo a salvo. Y algunos no lo quieren hacer, y otros sí lo hacen, pero muy en su contra, muy a regañadientes. Y eso es lo interesante, porque los personajes ya se toman en serio lo que está pasando y lo que están viviendo. Punto número uno. Y el personaje que yo más disfruté dentro de esta historia, Randall Thor. Tiene dudas de quién es, pero no de si es el dragón renacido o no, sino si es Randall Thor o Lewis Sterling Talam. Pequeño spoiler, el poder empieza a corromper a Rand, le empiezan a mezclar recuerdos de sus vidas pasadas, se empieza a volver loco. Y eso es lo interesante, porque hemos conocido a Rand desde que no sabía siquiera que era el dragón, porque no sabía siquiera a dónde iba a parar su vida desde que salió de Dos Ríos. Y eso es doloroso para nosotros como lectores, que lo conocimos cuando era un jovencito, cuando era un muchachito inocente, y ver ahora que tiene el peso del mundo en sus hombros y que ni siquiera está seguro de qué recuerdos son suyos y cuáles no, wow, me fascinó demasiado. Como incluso en todas las naciones Rand ya es venerado como una deidad mesiánica, fue impresionante, porque nos damos cuenta de que Rand, a pesar de que no lo quiera, está desatando ciertos factores que pueden jugar a su favor o en su contra, teniendo seguidores, pues, muy fanáticos que pueden llegar incluso a rozar en la locura, hacen cosas para que él tenga como que más renombre. Y eso a veces le aporta a él y le quita como personaje. Miedo de lo que pueda pasar, tiene miedo de no ser suficiente, pero lo más importante, hace a un lado todos sus miedos y aunque quiera o no quiera, hace las cosas. El segundo personaje que más disfruté fue el de Matthew Cauton o Matt. Es un vividor, es uno de mis personajes favoritos de la Rueda del Tiempo, si no es que el mejor, uno de los mejores personajes de fantasía que se sale completamente del estereotipo. Me encanta que sea un vividor que nada más se la pase en tomar, en jugar, en estar con mujeres, o sea, a tal punto que se haya tirado una hiel, fue muy divertido. Pero lo interesante es que no lo hace porque sea divertido, sino porque no es un héroe, porque no quiere serlo, quiere escapar de su destino, pero de una forma u otra termina volviéndose envuelto en él, quiera o no. Y lo importante de esto es el contraste que hay entre los personajes. Rand no es lo mismo que Matt, Matt no es lo mismo que Gwen, Gwen no es lo mismo que Elaine, ni que Nynaeve, ni que alguna renegada, ni que Moraine, o sea, todos son personajes completamente diferentes. Si bien pueden tener como que en el motor de sus acciones ciertos elementos similares, no significa que sean los mismos, no significa que sigan el mismo estereotipo. Y estos dos personajes, Rand y Matt, para mí fueron los que tuvieron el mejor desarrollo. Fueron los que realmente llegaron a algo vital para la historia y que sus tramas, sus historias no se sintieron pesadas. Los elementos fantásticos cobran una mayor relevancia, pero no son los principales. Si bien ya tenemos atisbos de qué es lo que podía pasar y cómo funcionaban algunas cosas, como por ejemplo el fuego compacto, aquí sí nos explican más de estas cosas, de los Terran Reals, de los Saran Reals, del fuego compacto, o sea, cuando escudan a algún encausador, es algo muy interesante porque ya sabíamos que eso podía pasar. Pero aquí nos explica Robert Jordan de una manera muy detallada y muy específica lo que realmente conlleva, tanto emocionalmente y físicamente. Por esto es que tenemos un enfoque más grande y más real de estos elementos mágicos en la historia. Porque aquí no es como pues otros sistemas de magia, como otras franquicias donde pueden usar magia y no pasa absolutamente nada. Aquí las cosas tienen una consecuencia, aquí nada es gratis. Y si haces algo, lo vas a pagar de una manera muy, muy cara. Pero no solamente es esto. Las subtramas también mezclan algo de las tramas principales y de estos elementos mágicos. Las de la Reina Morgas y las de Siouan Sanche. Son interesantes y en momentos se sienten como un respiro, como interludios entre una parte de la historia y otra, pero ahora desde una perspectiva más política o un poco más pequeñita a comparación de la magnitud de las historias de todos los personajes. Robert Jordan deja plantadas semillitas que a la larga van a dar un fruto bastante interesante, porque aparte de que nos resuelven dudas que por ahí quedaron pendientes desde los libros anteriores, aquí junta todas esas dudas y les da un enfoque para que tengan una trama propia próximamente. El libro no es monótono, no es
pesado y no es tan denso, por varias situaciones. Pero la que a mí principalmente me llamó la atención fue la cantidad de giros que tenemos. Algunos son grandes, algunos son pequeños, y el detalle es que todos son muy constantes. Robert Jordan no nos deja respirar en este libro. Cada vez va encontrando una forma de hacer al lector gritar, que se emocione, de que diga sí, 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 sí. Desde un simple besito hasta poner en juego todo el entramado. Esto no es spoiler, porque como es algo constante, nunca se van a dar cuenta de mí. Créanme, nunca se van a dar cuenta de nada. Siempre encuentra algo interesante que explorar y una nueva perspectiva para hacerlo. La trama de los personajes, la magia, los renegados, lo que conlleva ser escudada o escudado, todas esas cosas tienen un peso. Dilemas familiares, emocionales, críticos. Robert Jordan enfoca las cosas de una manera que pensábamos que iba a ir por la misma línea y resulta que no, que se las ingenia para dar giros frescos a la historia, cuando yo pensé que iba a seguir la misma estructura de los 4 libros anteriores. No hace hincapié en personajes que no aportan mucho a la historia. Si bien algunos llegan a tener sus puntos de vista, pero lo hacen no porque sea necesario, porque ya los escribió y ahora tiene que abrumarnos con alguna trama innecesaria. No, sino porque estos personajes tienen una parte pequeña de la trama enorme que está creando Robert Jordan y lógicamente se tiene que desarrollar bajo la perspectiva de ese personaje, pero solamente lo hace cuando es necesario, no forza absolutamente nada, ni la aparición ni el peso de algún personaje. Incluso algunos ni siquiera llegan a aparecer. El ritmo es muchísimo mejor, yo no sentí que me abrumara tanto las tramas principales o algunos elementos importantes. Todo lo sentí más fluido, más interesante y mucho mejor desarrollado. Porque cada cosita que Robert Jordan deja tiene una razón y un propósito. Lo mismo con su prosa, que si en El ascenso de la sombra ya era perfecta, más elaborada y más compleja, aquí lo es muchísimo más. Llega a cometer muchísimas muletillas con la palabra empero. Respecto a las cosas que le juegan en contra a este libro, tenemos que en la batalla final encontramos muchísimas elipsis, demasiadas, más de las que me gustaría, que quitan todo el drama y toda la adrenalina que esperábamos ver en ese combate épico y cosas muy importantes o igualmente muy épicas solamente resultan ser dichas ya cuando acabó todo y dices, es como si cortaran la mecha de algo justo cuando va a llegar al explosivo. No tiene tanto caso. Y ahora, es un poco lento porque la trama de Line y de Nyanef, las primeras páginas, cuando vamos conociendo sus tramas y en cada capítulo, resulta ser algo tedioso, algo lento. Y parece que no va a llegar a absolutamente nada. Pero posteriormente, conforme van avanzando sus capítulos y su trama, sí se van alcanzando puntos altos gracias al sistema mágico de el poder único. Son puntos muy altos, sí, pero que son muy difíciles de llegar a ellos. Puede que algunas personas, esto yo no lo considere tan malo, es que algunos personajes ya no tienen tanto peso. Que si bien sí en el libro anterior y en los libros anteriores sí como que estaban hasta acá de un posible desarrollo o que ya lo estaban teniendo, aquí como que les baja un poquito porque realmente ya no aportan mucho a esta parte de la historia. Si bien posteriormente sí van a seguir apareciendo y sí van a tener un desarrollo, pues creo que algunas personas sí pueden encontrar que estamos un poco limitados en cuanto a puntos de vista. Si bien sí hay algunos personajes que aparecen, sí los tienen, es por momentos muy cortito, pero yo los consideré momentos justos, momentos muy buenos, pero que aún así pueden llegar a molestar a ciertas personas. Es uno de los mejores libros de fantasía épica que yo he leído jamás. Sin duda alguna me encantó, me encanta el ritmo, los personajes, me encantó todo. La prosa de Robert Jordan me hizo agarrar un diccionario en muchas ocasiones y qué bueno que Robert Jordan escribió La Rueda del Tiempo. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció Cielo en Llamas. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos.